Gracias por permitirnos estar aquí, gracias por tener una Biblia en nuestras manos. Gracias por la gran obra de misericordia que has hecho a través de Cristo, de venir y morir por los pecadores, sin esperanza, sin salvación, y tú has brindado esa salvación y esa esperanza. Te alabamos, te agradecemos y te rogamos que nos sigas mostrando la grandeza de Cristo, la superioridad de Cristo en comparación con cualquier hombre, con cualquier oficio, con cualquier circunstancia de esta vida. Tu Hijo es mayor, tu Hijo es superior, y en Él hay completa paz y completo gozo. Permítenos conocerlo cada día más, reverenciarte cada día más, respetarte cada día más, y vivir con temor de ti cada día, con ese conocimiento que nos lleve también a practicar la justicia, para obrar santidad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Hebreos 5, versículos del 7 al 10. Esta mañana, si ustedes lo notaron, no hubo lectura bíblica. La razón es que estaremos leyendo varios pasajes de la Escritura, porque veremos una parte fundamental del ministerio de Cristo. Y bueno, vamos a comenzar leyendo nuestro pasaje base, Hebreos 5 del 7 al 10. Como se mencionó la semana pasada, tenemos un Salvador, un sumo sacerdote mayor que Aarón. Hemos citado que también ha sido mayor que Moisés, mayor que los ángeles, mayor que Josué. Y ahora veremos que ese sumo sacerdote es según el orden de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Ya lo veremos, porque se menciona más adelante en el capítulo 7. Hasta el capítulo 7 lo abordaremos en plenitud, pero ya hay varios chispazos de quién es este Melquisedec. Algo interesante es que no dice mayor a Melquisedec. Es interesante. En todos los demás casos dice que es superior. Este dice según el orden de Melquisedec. Y bueno, es un personaje misterioso. Leamos entonces Hebreos 5 del 7 al 10. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos entonces a Cristo como esa figura de sumo sacerdote. Cristo es superior a cualquier sumo sacerdote terrenal, pero Él llevó a cabo esta función de sumo sacerdote. Y vemos también que Él fue semejante en todo a nosotros. Veíamos tanto la semana pasada como la anterior, que Él le tocó sufrir debilidad de acuerdo a su naturaleza humana. Y esto ha sido causa de mucho debate. Leyendo ayer un poco acerca de esto, hay una situación que se dio en Ginebra, donde estaba Juan Calvino en el siglo XVI, por ahí 1520 y tantos, en donde él estuvo ahí, y realmente Ginebra se solidificó como una guarida para los protestantes, para los cristianos, porque la gran parte del imperio, el Sacro Imperio alemán o Sacro Imperio, ahorita se me fue el nombre, ocupaba todos esos terrenos, y realmente sí estaban haciendo frente, lo que se llamó la contrarreforma, para pues sacar de plano a los reformadores de ahí. Y Ginebra, Suiza, adoptó el protestantismo como religión oficial, y ahí acudieron muchos que estaban huyendo de sus países. Se formó como un instituto llamado el Instituto de la Muerte, porque una vez que llegaban ahí y estudiaban con Juan Calvino los animaba a regresar a sus países. Pero si estoy huyendo porque me quieren matar,
y tú me mandas a que regrese allá, pues sí, si te tienes que morir, te mueres, pero vas a ir a predicar la palabra allá. No podemos quedarnos aquí a pues apapacharnos nosotros mismos cuando el mundo está muriendo sin Cristo. Pero se dio una situación en donde un español de apellido Servet, él consideraba a Cristo pues ni muy ni tan, ni era Dios en su totalidad, ni era hombre en su totalidad. Y Calvino lo refuta al punto de que dice, bueno, pues entonces ¿quién es? Ni es Dios ni es hombre. Esto es una total herejía y bueno, pasó a la historia porque ese hombre fue ejecutado y bueno, se le pone ahí como una mancha, o algunos le quieren poner como una mancha de que Calvino participó en su sentencia, pero pues había que refutar la mentira o la herejía. Cristo por supuesto que fue hombre y ya se ha tratado en todos los concilios y credos apostólicos y demás, que Cristo es dos naturalezas en una, pero no se confunden. O sea, el hombre de Cristo no se hizo Dios, ni el Dios se hizo hombre, sino ambas naturalezas están en una sola esencia, y esto pues nos vuela la mente, como se dice. No lo podemos comprender, pero él fue hombre en todo y fue Dios también. Y en su naturaleza humana sufrió debilidad. No podemos decir que Dios fue débil, pero sí podemos decir que el hombre fue débil, y también el nombre Jesucristo nos ayuda también a ver esas dos personalidades. No quiero tampoco equivocarme y decir algún término que no es. Esas dos naturalezas viviendo en una misma persona. Jesús, el hombre, Cristo, Dios, el Mesías ahí. Por lo tanto, él tuvo debilidad, fue nuestro representante porque fue un hombre como nosotros en todo sentido, con excepción del pecado. Y él pudo acceder al trono celestial ante la presencia de Dios como ese sumo sacerdote para ofrecer su sangre. Y bueno, el autor de Hebreos nos cuenta acerca de lo que Cristo hizo en los días de su carne, como dice el versículo 7. Cristo, en los días de su carne, ¿a qué se refiere eso? Pues a su vida aquí en la tierra, ¿no? Algunos han comentado que la vida de Cristo no inició en el pesebre, ahí en Belén. Él es el Hijo eterno. Por lo tanto, esa vida aquí en la tierra formaría como una especie de paréntesis en la existencia eterna de Cristo. En ese momento estuvo aquí en la tierra sujeto al tiempo, sujeto a la debilidad, creció, aprendió, cosa que nos cuesta mucho trabajo de poderlo decir, cómo el Dios eterno, omnisciente, que lo sabe todo, aprendió. Bueno, Dios no aprende nada. Dios ya lo sabe todo. Si nosotros creemos en que Dios constantemente va aprendiendo, caemos en el error de la teología abierta, que considera que Dios, pues todavía, ¿verdad? Y las mujeres estarían felices de decir eso, porque dicen, ya ves, creó al hombre y echando a perder se aprende, y ya después creó a la mujer, ¿no? Pues no es así, no es así. No tenía que aprender al echar a perder algo, como tampoco Cristo tenía que aprender con los golpes de la vida, como nosotros, pero ahorita lo veremos en su momento. Cristo entonces en los días de su carne, habiendo ofrecido ¿qué? Oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo entonces estuvo entregado a la oración como un intercesor, un sumo sacerdote. Tenemos que entender que es un intermediario entre Dios y los hombres, constituido por Dios, no para representar a Dios, sino para representar a los hombres, para que los hombres puedan reconciliarse con Dios. Y bueno, también ha sido un clamor de Dios de decirle incluso a los hombres, cuando el pueblo peca y peca y peca y dice Dios, ¿dónde está? Aunque sea uno que venga delante de mí e implore por este pueblo.
¿Tienen memoria de algún hombre que haya hecho semejante cosa? ¿Quién? Jeremías, sí. ¿Quién más? Por ahí. ¿Quién? ¿Ninguno? ¿Quién más? Abraham, puede ser. Moisés, cuando Dios dijo, ya, voy a destruir a este pueblo, él dijo, no, Señor, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Pero vemos algunos chispazos, no es tan recurrente. Pero sí los hubo. Intermediarios que dicen, Señor, y yo les invitaría a que leyeran, por ejemplo, el capítulo 9 de Daniel, una oración preciosa de Daniel, poniéndose ahí delante de Dios y diciendo, hemos roto todos los mandamientos habidos y por haber, y estamos tan mal y merecemos todo esto, pero Señor, ten compasión de nosotros. Y además, tú ya lo dijiste, se han cumplido los 70 años de cautividad por medio de Jeremías, así que Señor, es tiempo de acordarte de nosotros. Nehemías también hace una oración, los ancianos hacen una oración en el capítulo 9 de Nehemías también. Y bueno, les invito a que busquen también esos intermediarios, pero si buscamos esos intermediarios, vemos a Cristo. Cristo por excelencia oraba, y eso nos lleva el punto 1 del bosquejo es intercedió por su pueblo. Intercedió por su pueblo es el punto 1 de este bosquejo, y el inciso A, oraba en todo momento. Cristo en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con clamor y lágrimas, sí por sí mismo, porque lo podía librar de la muerte, y el autor está enfocándose en ese Getsemaní, donde también está orando, pero a lo largo del ministerio de Cristo, Él hizo un ministerio de oración. Y vamos a leer varios pasajes. Acompáñenme si los pueden ver ahí en la pantalla o en sus Biblias. Mateo capítulo 14, versículo 23. ¿Cómo era la rutina de Cristo? Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Muchas veces a los predicadores nos pasa que después de despedir a la multitud, solamente queremos quizá ir a casa y dormir. Pero Cristo sube al monte a orar. Es una gran enseñanza para todos nosotros. Nos lleva a ver que el ministerio no acaba con que acabó el culto. Ya la tarde es mía, es para ver el fútbol, para dormir, para ver televisión. Es para seguir orando. Despedida la multitud, subió al monte para orar, y al anochecer estaba allí solo. Y vemos que en diferentes momentos Jesús incluso pasó la noche orando. Lo veremos más adelante. Marcos 1:35, si vemos que ahí le agarró la tarde y se hizo de noche orando, pues en este lado, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Tendríamos que preguntarle, Señor, ¿y en qué momento descansabas? Yo tengo una frase, ¿verdad?, que luego les digo a algunos, a descansar al panteón. Ya ahí descansaremos, creo, ¿no? Pero estamos aquí, pues como que buscar tantos momentos de descanso. El descanso es necesario también, hermano. No crean que estoy diciendo que no es bueno descansar. Es necesario descansar. Pero vemos también a Jesús con un tiempo limitado en su vida. Tenía una obra tan grande por hacer y vemos que aprovechaba todo el tiempo. Levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, salió y fue a un lugar solitario y ahí oraba. Marcos 6:46. Después de despedirse de ellos, ¿qué hizo Jesús? Se fue al monte a orar, y creo que ya también sus discípulos conocían su rutina. Ya acabó la predicación, ya acabó los milagros, las sanidades. Bueno, ya sabemos a dónde quiere ir el Señor, prepárenle todo. Aquí detengamos a las personas porque también lo quieren seguir. No lo dejen ir, falté yo. Ya. Mañana le sigue porque el Señor se va a ir a solas a orar. Lucas 5:16.
pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Podemos aprender un poco de la rutina de Cristo con esto para imitarlo. Algunos dirán, pero ¿por qué si no somos Cristo? Tampoco somos sumos sacerdotes, pero dice la Escritura que sí somos sacerdotes, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo somos. Entonces debemos orar, debemos ser intercesores entre Dios y su pueblo y aquellos que no le conocen. También, inciso B, oraba en momentos especiales. Estas oraciones las vemos como un tanto genéricas, pero también oraba en momentos especiales. Interesante, en su bautizo, Lucas 3:21, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado por Juan, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. También cuando escogió a sus discípulos, Lucas 6:12 y 13. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Y muy interesante, fíjense en qué otro momento él oró. Lucas 22:32. Jesús le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿En qué momento oró Jesús por Pedro? Si fue cuando lo apresaron, lo estaban ahí burlándose de él. Cuando lo negó, pero dice uno, bueno, Jesús tiene su propia batalla, ¿no? Le están pegando, se están burlando de él. Él también dice, Señor, ¿qué sigue? Estoy angustiado. Pues aún ahí se dio tiempo para orar por Pedro. Y bueno, en el contexto tenemos que ver que es desde antes, porque le dice, cuando Satanás le pide, has sido pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y en esos momentos tan terribles que tuvo Pedro después de negarlo, angustia, pues ahí también las oraciones de Cristo lo sostuvieron. También en momentos muy específicos en la transfiguración. Lucas 9:28 al 30. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Esta vez no fue solo, fue con ellos, y ya se empieza a ver también un círculo más íntimo donde empiezan a orar juntos. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Jesús mismo les enseñó, inciso C, la necesidad de orar. Oró en muchos momentos, cuando terminaba discursos, cuando acababa el día o antes de empezar el día. Oró en situaciones muy específicas y por personas muy específicas, y también les enseñó a orar y les enseñó la necesidad de orar. Dice Lucas 11:1, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. No sabemos quién haya sido este discípulo, pero qué bueno que le preguntó. Y de ahí obtenemos lo que es la oración modelo de Jesús, que ahí en Lucas aparece como un poquito entrecortada. Se ve mucho mejor en Mateo 6. Mateo 6, 9 al 15 es donde tenemos la famosa oración llamada del Padre Nuestro, porque así comienza. Mateo 6 del 9 al 15 dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Versículos 14 y 15, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. En Lucas 18:1, el Señor Jesús enseña una parábola sobre la viuda y el juez injusto. Y aquí dice Lucas 18:1, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían, ¿qué? Orar en todo tiempo y no desfallecer. Les enseña a orar y les enseña sobre la necesidad de orar siempre. También les enseña pues un motivo muy importante para orar, Mateo 9:38. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Situaciones específicas que Él enseña y necesidades específicas. Y también algo que vemos en la palabra es una oración muy hermosa del Señor Jesús cuando propiamente ora como sumo sacerdote. En Juan capítulo 17 veremos algunos pasajes de este capítulo, comenzando en el versículo 11. Juan 17, en el 9, Juan 17, 9 al 11. Está hablando Jesús con el Padre y dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. 20. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Cristo orando por nosotros desde aquel entonces. Versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y propiamente dejé esta oración hasta el final, porque es a la que tiene en mente el autor de Hebreos. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, sí, por todos, con gran clamor y lágrimas, ahí es donde se apega más a esta última oración, en agonía, al que lo podía librar de la muerte. Vemos en Lucas 22:39 esta oración con gran agonía. Tengo una... Luego les digo que les mando cosas y no las mando, ¿verdad? Qué barbaridad. Tengo una, pero déjenme ver si está... Aquí está. Es una sinopsis, así se llama, sinopsis de los 4 evangelios. Y en donde pone en horizontal los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el momento específico de la historia. Getsemaní, la acabo de mandar ahí al grupo. Y pone cómo es la historia o cómo es la oración en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, o al menos lo que cada uno menciona de ahí. Y bueno, en este momento solo leeremos Lucas, pero llévenselo para que puedan ver también el comparativo. Y es interesante, en una sola hoja, en una sola imagen, puedes ver el comparativo de las 4 versiones, cómo está orando Jesús ahí, qué palabras se repiten, qué autor agrega más contexto, qué autor solamente se centra en la oración. Pero dice ahí, saliendo Jesús,
Lucas 22:39, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. Recordemos que aquí está saliendo de la cena y ahora salió al monte de los olivos como de costumbre. Quizá ellos ya sabían, va a orar, terminó algo y él no descansa, él va a orar, así que pues va a orar y ya había agarrado a Jacobo, Juan y Pedro, así que ustedes tres vengan más cerca, los demás quédense ahí, oren. Y bueno, dice ahí versículo 40, cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos dice el autor de Hebreos que él, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, algún autor dice que incluso en ese momento sudaba gotas como de sangre. También otro autor dice que un ángel llegó ahí y lo fortaleció. Y ustedes pueden ver, ya con ese documento que les mandé, pueden ver la comparativa de todo lo que ocurrió en ese momento. Y donde él está orando en agonía, dice ahí el versículo 7, al que lo podía librar de la muerte. Y todos quizá nos preguntamos, pero para eso vino Cristo, ¿no? Para morir. ¿Se está acaso echando para atrás? ¿Cómo algunos de sus seguidores fueron cantando himnos a la hoguera o a la cruz o siendo apedreados? ¿Y cómo el autor de eterna salvación está rogándole a Dios para no morir? No puede ser, ¿verdad? No puede ser. Aquí hay algunas palabras que pueden mencionarse de manera diferente. Cuando dice librar, puede también sonar salvar. Y ahí muerte, tenemos que pensar que es más bien esa separación. Ese, como dice también en un salmo que ahorita vamos a leer, el Salmo 16:10, un salmo mesiánico, donde dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. El hermano MacArthur menciona que lo que realmente estaba clamando Cristo era no permanecer en esa separación de la Trinidad, del Dios Padre con el Dios Hijo, por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados el Padre y el Hijo? No sabemos. Yo al menos no podría dar una respuesta. Jesús dijo desde la cruz, ¿por qué me has desamparado? Entonces ahí ya hay una separación. El rostro del Padre ya no era con ese amor y ese deleite, como lo ha dicho en otras ocasiones. Este es mi Hijo amado, en él me deleito. Ahí el rostro del Padre era con ira, con furia, viendo todos los pecados de todos los hombres, de toda la historia, concentrados en una persona. Ahí era la ira de Dios, y lo que algunos dicen es que Cristo experimentó en esas 3 horas de crucifixión donde hubo tinieblas, experimentó en ese momento lo que todos deberíamos experimentar por una eternidad. Todo ahí, toda la eternidad de cada uno de nosotros, de tormento por el pecado, concentrado y puesto sobre Cristo en ese momento. Terrible. Terrible. Lo que realmente ahí estaba sufriendo Cristo no era el dolor de los clavos en sus manos o en sus pies o la corona de espinas, que si lo vemos dices, pues es un dolor, que cualquiera de nosotros estaría gritando de dolor por algo así. Era el dolor del alma, de ver que él estaba separado del Padre. Una comunión tan deleitosa entre ambos se había roto por causa del pecado, lo cual él está clamando. Ahí la palabra clamar es grito desesperado, grito de auxilio, súplicas, oraciones, lágrimas. Señor, no me dejes aquí por siempre. No me dejes aquí ni un momento más. No quiero estar separado ni un momento más.
Yo podría decir, bueno, en el momento en que entregó el espíritu, ahí otra vez ya volvió, porque pues realmente el cuerpo pagó el pecado, su espíritu, dices, bueno, pues ya, y realmente ahí tenemos que ver, podríamos pensar, como lo ha hecho el autor de Hebreos, que ahí el Señor mismo se presenta en el trono de Dios, ofreciendo su sangre, diciendo, Señor, abro ahora un camino para todos aquellos que creen en mí por esta sangre, como ese sumo sacerdote. Pero realmente no tenemos algo más certero de cuánto tiempo estuvieron separados. Pero independientemente cuánto tiempo haya sido para el Señor, fue como una eternidad. Él tenía ese temor reverente a Dios, por eso le pidió, aparta de mí esta copa. Él realmente no quería esa separación con su padre, sabía lo que iba a acontecer, pero esa separación pues era una copa muy, muy amarga que él estaba bebiendo. Y dice ahí en Hebreos 5:7 al final, y fue oído a causa de su temor reverente. Si decimos que él estaba orando para no ir a la cruz, pues entonces el Padre no lo escuchó. No lo escuchó, ¿sabes qué? No, mi respuesta es no, vas a morir. Pero no fue así, él estaba orando para no permanecer en ese estado de separación por mucho tiempo y fue oído a causa de su temor reverente, a causa de su vida ejemplar, de su justicia, de su amor a Dios sin mancha, sin titubeos. Nadie jamás puede compararse con Cristo y cómo Cristo amó o cómo Cristo ama al Padre. El mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Levante su mano quien lo ha cumplido tan solo por un minuto. Merecemos el infierno entonces. Nada más por eso, por no obedecer ese mandamiento plenamente. Una obediencia a medias, tenemos que decir que es una desobediencia completa. Obedecer incluso en el tiempo que no es. Hijo, saca la basura, ya llegó el camión. Talán, talán, talán. El hijo, ya voy. 4 de la tarde, el hijo con las bolsas de basura. ¿El camión? Pasó 9 de la mañana. Pero estoy obedeciendo. No, no estás obedeciendo. Desobedeciste. Cristo obedeció plenamente. Amó al Padre con todo su corazón, toda su mente, todas sus fuerzas, todo el tiempo. Por lo tanto, el hecho de que de que Dios nos esté conformando a la imagen de su Hijo, es una tarea tremenda, tremenda. Y peor, si no estamos dispuestos a cooperar, ¿verdad? Pero bueno, estamos viendo que Él fue escuchado, fue concedida esa petición de no permanecer su alma en el Seol. Y Él tiene esa vida eterna por la cual puede seguir haciendo esa labor de sumo sacerdote al seguir ofreciendo oraciones y súplicas. Dice Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, de Cristo, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente, ¿para qué? Para interceder por ellos. La obra de sumo sacerdote la sigue haciendo Cristo. Ya no ofrece sacrificios, pero sigue intercediendo por nosotros. Punto número 2 de este bosquejo, fue el representante perfecto. Fue el representante perfecto. Yo sigo viendo aquel reloj y creo que no tiene pila desde cuándo, ¿verdad? Para mí siguen siendo las 11. Van a ser las 11. Bueno. Fue el representante perfecto, dice versículo 8. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y uno tendría que decir, bueno, ¿qué no los hijos están para eso, para aprender obediencia? Pero el término hijo aquí es el Hijo de Dios. Por lo tanto, podríamos decir, aunque era Dios hijo,
aprendió obediencia por lo que padeció. Y bueno, si ya dijimos que Cristo fue humano en todo sentido, también fue humano al aprender por medio, pues, de la vivencia misma del ser humano. ¿Cuál será nuestro mejor maestro? ¿La experiencia? ¿El qué? ¿El dolor? ¿Quién quiere un maestro así? Levante su mano. El dolor o el sufrimiento, dice el hermano MacArthur. Ocurre con frecuencia que la mejor forma de aprender compasión y a veces la única manera de aprender a compadecerse es sufriendo en carne propia lo que otro sufre. Por lo tanto, el sufrimiento es un maestro excelente. Spurgeon también decía, las cosas buenas en mi vida no me han enseñado mucho, pero el mejor mueble de mi casa es el sufrimiento. ¿Cómo me ha enseñado ese? Me ha enseñado tantas cosas. Jesús se hizo nuestro pleno representante al hacerse hombre y al sufrir todo lo que humanamente nosotros estamos expuestos. Y es difícil de comprender, y por eso es la importancia de comprender la humanidad de Cristo. Porque cuando nosotros nos acercamos a Cristo, a Dios, a orar, Señor, me siento muy mal, pero pues tú eres Dios y tal vez tú no sepas cómo, bueno, aunque tú lo sabes todo, pero por un momento permíteme hablar neciamente y déjame decirte que pues no estás así en mis zapatos. En mi piel, no estás aquí. Y se acerca a Cristo a un lado y le dice, sí, sí estoy, sí estuve y comprendo perfectamente lo que tú estás sufriendo. Por lo tanto, sí tenemos un sumo sacerdote que comprende plenamente lo que somos, lo que necesitamos y lo que sufrimos, porque Él experimentó todo lo que un ser humano puede experimentar. Fatiga, dolor, cansancio, ataques, burlas, golpes, la muerte misma, pero sin pecado. Sin pecado. Eso es lo que lo hace a él un sumo sacerdote superior a cualquier otro sumo sacerdote humano. Él no peca. Él no debe ofrecer sacrificios por sí mismo. Él no debe purificarse. Él no debe hacer ningún ritual para presentarse delante del trono de Dios. Él es Dios, pero es hombre, sin pecado. Y esto resulta impresionante para nosotros. Cristo, fíjense nada más, Cristo siendo hijo de Dios, o Dios hijo, es eterno al igual que el Padre, comparte la misma sustancia, lo que los credos dicen es cosustancial con el Padre y el Espíritu Santo. Él fue engendrado, no creado, 100% Dios, 100% hombre. En su etapa de la vida creció, aprendió la palabra de Dios, cumplió la ley completamente, se sometió a las Escrituras, obedeció en todo al Padre, sabiendo que la cruz era su destino final. Y dice Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, a la conclusión que podemos llegar aquí es, yo cambiaría la palabra aprendió por, bueno, no podemos cambiar nada, pero más bien tenemos que entender, comprendió por medio del sufrimiento y por medio de ser obediente a Dios, comprendió completamente lo que un ser humano pasa a lo largo de su vida. Son pasajes complicados y discúlpenme si estoy diciendo alguna palabra que salga ahí, en verdad difícil cómo lidiar con esto.
aprendió, pero ya lo sabe todo. Aprendió a causa de equivocarse, como todos nosotros, no. Aprendió a base de errores, no. Aprendió con los golpes de la vida, ¿verdad? No. ¿Pero qué aprendió? Pues en su humanidad aprendió, creció, sufrió, experimentó, creo que esa palabra será más adecuada, experimentó lo que es el sufrimiento por causa de obedecer lo que se le había encomendado. Y de aquí es que resulta la conclusión natural de este pasaje, versículos 9 y 10. Y habiendo sido hecho perfecto, otra situación que nos pone en un entredicho, ¿es perfecto Cristo? Pero aquí dice, habiendo sido hecho perfecto. ¿En qué sentido? Y tenemos que ver que esa palabra perfecto también significa maduro y también significa algo completo, algo que se termina. Si decimos que Él experimentó esas cosas, ¿cómo Cristo entonces va a completar su obra? Bueno, faltaban pasos, ¿verdad? Cristo es perfecto, pero nació siendo un bebé. ¿Había salvado a la humanidad? No, faltaba vivir su vida. Y aún viviendo su vida, enseñando sermones, sanando enfermedades, desatando ataduras, ¿cumplió ya su misión? No, faltaba morir. Y una vez que murió, faltaba ofrecer esa sangre como expiación y hacía falta resucitar y estar en gloria. Por lo tanto, esa misión se fue perfeccionando hasta que ustedes recordarán que clamó Cristo desde la cruz. ¿Se acuerdan de una de las palabras que dijo ahí desde la cruz? Consumado es. He terminado la obra, Señor. Ha quedado perfecta. Y esas eran unas palabras que usaban también algunos pintores o artistas que hacían un cuadro y cuando ya estaba terminado, decían ahí, consumado es, ya está. Oye, pero te faltó. No, no me faltó. Así es mi cuadro, así es mi escultura, ya. Oye, pero ya. Acabé, ahí está. Ese es mi trabajo. Si tú le quieres poner o quitar, ya es otra cosa, pero ese trabajo ya quedó terminado. No hay nada que añadir a la obra de Cristo. Por eso es que es perfecta. Versículo 9, entonces, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. Justo lo cantamos hace un momento, ¿verdad? Fuente de la vida eterna. Esta fuente es de donde brota ese autor, de donde, como un manantial, de ahí sale la vida eterna, de ahí sale la eterna salvación. ¿Para quiénes? Justo llegamos a lo que quería llegar, porque aquí dice que Él, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Se contradice con versículos que dicen todo aquel que cree. ¿Creer y obedecer es lo mismo? Podemos decir que creemos, pero realmente se manifiesta que creemos cuando obedecemos, ¿no? Cuando hacemos. La fe sin obras es muerta. Ahora, ok, no hay nada que agregar a esta obra. Por ahí se nos quedó un versículo en la presentación, que es Romanos 6:23. Porque Él ha completado la paga del pecado, lo cual es la muerte. Y ahora la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice el diccionario del Nuevo Testamento, Kittel, el mensaje de la fe
desemboca en la obediencia. El mensaje de la fe del Evangelio debe concluir con obediencia. Si no, entonces no es perfecto. Dice el diccionario Strong, para esta palabra obedecer, significa escuchar con atención. También cuando Dios le manda a su pueblo Israel, le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás. Está agregando, y amarás. ¿Ahí hay dos mandamientos o hay solo uno? Oye Israel, y amarás. Son dos mandamientos. El primero es oye y el segundo es obedece. Aunque la misma palabra oír o escuchar en el contexto de los judíos, no puedes decir que estás escuchando si no estás obedeciendo. Niño, levántate de ahí. El niño, ya te escuché, pero no te quiero obedecer. Es contradictorio. Niño, levántate de ahí. El niño se levanta. Ah, sí me escuchaste. Traducido, sí me obedeciste. Significa entonces escuchar con atención, acatamiento o sumisión, me parece que está ahí, obedecer, obediencia, obediente. Y aquí quisiera que vayamos a un pasaje de los más famosos en la Biblia, Juan capítulo 3, pero no el famoso 3:16, porque ahí sí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículos 14 y 15 van más de la mano con esto. Juan 3, 14 y 15 dice así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y tú me dirás, bueno, ¿en qué cambió si también dice cree? ¿Se acuerdan de este pasaje en la historia del desierto con Moisés cuando levantó una serpiente? ¿Qué pasó? Había un juicio de Dios que les mandó serpientes ardientes del desierto, y de repente los mordían, y esas mordeduras sí eran venenosas y se morían. Ahora Dios le dice en Números capítulo 21, 9, Números 21, 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien, y a ver, voy a cambiar un poquito el pasaje, y este creía, vivía. ¿Es así? Dice, cuando una serpiente mordía a alguien, ¿qué pasó, hermana? ¿Sí? Dice, si una persona mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Por lo tanto, el creer implica obedecer. Pudo haber personas que, oye, me mordió la serpiente. Sí, pero Dios dijo que la de bronce, ¿te acuerdas la que se puso ahí? Sí. Ah, pues yo creo en esa serpiente de bronce. Había que verla. Por lo tanto, había que a lo mejor hacer un recorrido. Si tú vivías hasta el otro lado de donde pusieron la serpiente, había que correr. Oye, me picó. Ay, 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 ayúdenme. Tengo que llegar a verla. Y es un retrato un poco, pues no estamos acostumbrados a algo así, pero realmente, y también decimos, ¿y a qué distancia tenían que acercarse? Verla de cerca, verla de lejos, verla bien, verla fijamente, verla 3 segundos. ¿Cuánto tenían que verla? Creerla. Ahora, lo que hace Juan también es que dice, como Moisés levantó a la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y es lo mismo. Un hombre clavado en una cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, ahí está. Y se cumple también lo que dice Isaías, ¿verdad? Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Mirar, creer, obedecer.
Hebreos está diciendo en el versículo 9, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este libro claramente habla acerca de no endurecerse, sino de creer, y creer obedeciendo. No endurezcan sus corazones, en tanto que se dice hoy, no endurezcan sus corazones, crean en el Hijo, vengan ante el trono de la gracia, acérquense por medio de Cristo, porque Él es nuestro representante, es nuestro intercesor. Ven a Cristo. ¿Habrá otro camino? No lo hay. No lo hay. Y esta función de sumo sacerdote, versículo 10 dice, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Cristo cumplió esta función no por herencia, no por línea de descendencia de Aarón, ni de la tribu de Leví. Ya nos explicaba el hermano Sergio que él no vino de la tribu de Leví, sino que vino de la tribu de Judá. No vino por votación tampoco, ni se hizo un cónclave, ¿verdad? Ahora que está de moda. No. Entonces, ¿por qué Cristo accedió al derecho de ser el sumo sacerdote? Él tomó ese cargo según el orden de Melquisedec, o según la clase de Melquisedec, según la forma de Melquisedec. Y repito, es una figura misteriosa. Se dice que era un rey. El rey de el lugar era Jerusalén. Rey de Salem, así se llamaba antes de ser Jerusalén, era Salem. Salem significa paz. El rey de paz, ¿te suena familiar? ¿Cristo se llamará el rey de paz? O en palabras de Isaías, príncipe de paz. También es el rey de justicia, se le llama Melquisedec. ¿Te sonará familiar? Cristo, rey de justicia. Y a la vez se dice de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y algo interesante es que él sacó pan y vino cuando Abraham fue a la guerra, y vino y lo bendijo. ¿Quién más hizo eso? Sacar el pan y el vino y bendecir. Cristo, la Santa Cena. Tomó el pan, tomó el vino, lo bendijo, recibió los diezmos. Bueno, ahí tenemos que remitir pues a la figura ya del sacerdocio que recibe los diezmos. Dice el gran diccionario enciclopédico de la Biblia acerca de Melquisedec: así el sacerdocio de Cristo sobrepasa en excelencia a todos los sacerdocios judaicos y humanos, y viene a ser la base del nuevo pacto anunciado por los profetas, e infinitamente superior al antiguo pacto. Por tanto, amados hermanos, ahí tenemos un pasaje más que nos habla de la excelencia de Cristo, lo grande de Cristo, pero también lo similar que es Cristo con nosotros, su vida de oración, su vida de intercesión, sus clamores en Getsemaní por los hermanos, por los que habían de venir, por personas específicas, su vida, su temor reverente ante Dios, sus súplicas por no quedar ahí en ese abismo, en el Seol, su obediencia plena, su sufrimiento en esta vida. Y todo esto viene a darle esas credenciales para ser fuente de eterna salvación y ser el mayor sumo sacerdote al cual podamos acceder. ¿Merece adoración nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto. ¿Merece obediencia? Porque aquí dice que Él es fuente de eterna salvación a todos los que le obedecen. Obedezcamos a Cristo, adoremos a Cristo, exaltemos a Cristo y seamos como Cristo. Oremos.
Padre, gracias porque nos has dado un sumo sacerdote como Cristo, inigualable, incomparable, sin mancha, sin pecado, sin defectos. Y aunque en su momento en la carne sufrió debilidad para comprender lo que nosotros experimentamos, Él jamás es débil, jamás sucumbió ante la tentación. Y Él está para socorrernos, para sostenernos en nuestros momentos de mayor debilidad, porque Él nos comprende. Él intercede por nosotros con oraciones y con clamores y con súplicas. Y Él también está ahí invitándonos a que vengamos al trono de la gracia continuamente, para perdón de nuestros pecados y para ser sostenidos por ti, Padre. Y Él se convierte en esta fuente de eterna salvación, aquellos que creen y obedecen. Y aquellos que han creído y que han obedecido hoy caminan en justicia, buscando la santidad, buscando ser como Cristo, amar como Cristo, servir como Cristo, obedecer como Cristo y padecer lo que sea como Cristo por causa de ti, Señor. Ayúdanos, pues es una obra muy grande, muy pesada para nosotros y debemos aprender, como también Cristo lo hizo, a depender en todo momento del Espíritu Santo y a hacer todo en el poder del Espíritu Santo. Te adoramos, bendito Dios, te alabamos, bendito Cristo, porque tú nos has comprendido y porque tú nos salvas y nos fortaleces. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bendiciones, hermanos. Buena tarde.